Bueno, hermanos, vamos a iniciar con este último tema de la Semana Santa. Yo le pido, hermanos, que así como está en su lugar, hagamos una oración pidiéndole al Señor que Él hable nuevamente a nuestros corazones y que ponga su palabra en cada uno de nosotros. Señor, en esta hermosa mañana venimos delante de tu presencia, dándote gracias porque nos permites una vez más presentarnos delante de tu presencia. Gracias por esta Semana Santa que tú nos has concedido estar en tu casa, que nos has permitido gozarnos con nuestros hermanos. En esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar el último tema de esta Semana Santa y te rogamos, Padre Santo, que tú nos guíes, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable en esta hermosa mañana y que seas tú también redarguyendo cada uno de los corazones. Señor, deja cada palabra que necesita cada uno de mis hermanos en los corazones y te rogamos que tú abras nuestro entendimiento, que tú nos des sabiduría para escuchar este tema y que tu Espíritu Santo sea el que nos asista en esta hermosa mañana. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria al Señor. Les voy a invitar, hermanos, a que abran sus sagradas escrituras en el libro de San Juan, capítulo 20. Amén, San Juan capítulo 20, y le vamos a dar lectura de sus versos 1 al 10. Amén. Glorifique el nombre de nuestro Dios cuando tenga su nombre. San Juan 20, del 1 al 10. Le vamos a dar lectura en forma alternada. Me permiten iniciar, ustedes continúan y en el verso 10 nos unimos. Amén. La palabra del Señor dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y trajo con Pedro y a los dos discípulos a aquel llamado a Jesús, y le dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido del sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Amén, gracias Señor. Una semana muy intensa, empezando con una entrada triunfal en Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo se aproximaba a cada paso a una muerte dolorosa. Esas últimas horas en el Gólgota, pendientes de una cruz, manos tantas traspasadas, espalda que recibió latigazos, que recibió los azotes que merecíamos cada uno de nosotros por nuestros pecados, un corazón herido por la indiferencia, abandonado por su Padre. Así pasó sus últimos momentos nuestro Señor Jesucristo. Murió entre pecadores, en medio de una multitud que lo injuriaba, que le decían: sálvate, bájate de ahí, si eres el rey de los judíos, haz algo. Y tras largas horas de agonía, expiró. Una de sus últimas palabras, consumado es, no tenía sentido para nadie, ni siquiera para sus discípulos, ni para los romanos, ni para nadie en ese lugar. Consumado es, ¿quién sabe qué decía?, pensaba la gente. ¿Qué ocurrió tras la muerte de Jesús? Una inmensa tristeza invadió los corazones de los discípulos, de los seguidores y de la Madre de Cristo. La muerte de un ser querido nos deja devastados, nos deja con un gran dolor, un dolor que nos impide recordar hasta las cosas más esenciales, un dolor que nos impide concentrarnos en nuestro quehacer cotidiano.
Es por ello comprensible que los discípulos hayan olvidado lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo cuando aún estaba en vida, que era necesario que Él padeciera, pero que resucitaría, que se levantaría de los muertos. Ellos lo olvidaron por el gran dolor que tenían en su corazón. Para sus más allegados hubo un dolor muy inmenso por la pérdida de su maestro. Para los seguidores, una gran decepción, porque pensaban que era Él el que los liberaría de aquel gobierno romano. Para el pueblo en general, solo era un tema del cual hablar, algo, un rumor, el chisme del cual contar. Solo había muerto otro que quería ser profeta. Para los líderes religiosos había temor, pues aunque creían haberse librado de aquel que alborotaba el pueblo, ellos sí recordaban que Jesús había dicho que se levantaría de los muertos, y para ellos había ese riesgo. Son ellos precisamente los primeros que recuerdan estas palabras de nuestro Señor y tuvieron miedo. Por eso mandaron a poner una pesada piedra en la tumba de nuestro Señor Jesucristo y una guardia que velara toda la noche para evitar que Él saliera de ahí. Le voy a pedir a un hermano, por favor, que le dé lectura en el libro de San Mateo, capítulo 27, del verso 62 al 66. De manera fuerte y clara, por favor, un hermano que le dé lectura a San Mateo 27, del verso 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Así que con una pesada piedra y unos cuantos soldados, aquellos fariseos, aquellos religiosos, creyeron que contendrían en una tumba a nuestro Señor Jesucristo. Creyeron que no saldría de ahí, creyeron que se iba a quedar ahí por siempre, con una piedra y unos cuantos soldados. Pero al tercer día, por la voz de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, con gran poder y gloria, se levantó de los muertos. Aleluya, ante la mirada atónita de aquellos guardias. Ellos no lo podían creer, estaban temblando de miedo. Un hermano que se dé lectura, por favor, en San Mateo 28, del 2 al 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Eso fue lo que le sucedió a aquellos soldados, a aquella guardia. Porque no mandaron a cualquiera, mandaron a los más fuertes, mandaron a los más inteligentes, a los que tenían más tiempo, a los que eran de más confianza. Pero el sepulcro no detuvo a nuestro Señor Jesucristo. Él se levantó de los muertos y un ángel del Señor vino y removió esa piedra. Aquellos guardias dicen que se quedaron como muertos. No podían hablar, quedaron mudos. Aquellos dos más fuertes, aquellos dos más importantes, quedaron mudos. ¿Cómo fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Los primeros testigos de este maravilloso acontecimiento fueron aquellos soldados, quienes temblaron de miedo al ver lo que estaba pasando.
San Marcos 16, del 1 al 7. Le voy a pedir, hermanos, que todos le demos lectura. San Marcos 16, del 1 al 7. Le vamos a dar lectura unidos. Amén, gloria al Señor. San Marcos 16, del 1 al 7. Le damos lectura unidos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro porque ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que llevan adelante de vosotros a Galilea, allí le veréis como dijo. Amén. Los segundos testigos, las mujeres que iban muy de mañana a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el primer día de la semana, es decir, el día domingo, un día como hoy. Fueron a buscar a su maestro, pero no se imaginaban con lo que se iban a encontrar, pues aún había mucho dolor en sus corazones. No lograban recordar esas palabras que nuestro Señor Jesucristo les había dicho. Ellas no recordaban, ellas iban con mucho amor a ungir el cuerpo de su maestro. No querían que el cuerpo de su maestro se quedara sin ungir, porque recordemos que ya era entrando el día de reposo cuando nuestro Señor Jesucristo, pendiente de una cruz, expiró. Y rápidamente lo envolvieron y lo metieron a aquella tumba. No hubo tiempo de preparar su cuerpo para la sepultura. Por eso, pasado el día de reposo, estas mujeres iban a ungir su cuerpo, llenas de dolor en su corazón, con mucho amor sí, pero llenas de dolor, y no recordaban lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho. Dice la palabra del Señor en San Juan 20, del 15 al 18. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del sepulturero, le dijo: busco a mi maestro. ¿En dónde le has puesto? Dime por favor a dónde le pusiste. Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella, le dijo: Raboni, porque le conoció en ese momento, le reconoció. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que me he levantado de los muertos, que he resucitado. Y entonces ella se fue corriendo a decirles a los discípulos lo que había visto. ¿Y qué sucedió con los discípulos? No le creyeron. No creían en las palabras de aquellas mujeres. Le pido a mi hermana si le dan lectura, por favor, San Lucas 24, del 9 al 12. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. No las creían. Los discípulos tampoco recordaban las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No recordaban que lo que Él prometía lo cumplía. No recordaban que les dijo: es necesario que yo padezca, pero resucitaré. No recordaban que dijo: yo puedo destruir este templo y lo levantaré en 3 días. No lo recordaban. Y dice que no lo creían. No creyeron a aquellas mujeres. Después
vacío, comenzaron a creer todos los discípulos, porque llegaron corriendo a ver aquel sepulcro vacío y comenzaron a creer. Cristo también se les apareció a los discípulos. San Juan 20, del 19 al 21, por favor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Amén, gloria al Señor. Él se apareció a los discípulos y todos creyeron, excepto uno, Tomás, que no estaba en ese momento. Él ha sido muy criticado, fue muy criticado. Aún en nuestros días existe un dicho muy popular que toda la gente se sabe, que dicen: yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pero yo estoy segura que Tomás no ha sido el único. ¿Cuál es el propósito de la resurrección? ¿Es acaso que las mujeres tienen más fe? ¿Es acaso que las mujeres amaban más? ¿Acaso las mujeres habían estado más tiempo con el Señor? ¿Habían recibido más enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué había sucedido? ¿Por qué fue tan difícil para los discípulos creer en la resurrección de nuestro Señor? Los discípulos eran los más allegados. Las mujeres no pasaron tanto tiempo con Él. Fueron los discípulos los que durante todo su ministerio andaban con Él. Imagínense si para ellos, que eran los más allegados, les fue muy difícil creerlo, les fue muy difícil asimilar que Él estaba vivo. ¿Qué sería para el resto del pueblo? ¿Qué será para nosotros que no lo vimos, que no lo conocimos, que no lo vimos pasar por nuestras calles, que no vimos a las multitudes corriendo detrás de Él, que ni siquiera conocimos a alguno de los apóstoles que nos contara de primera mano sobre Él, que nos contara sobre su testimonio? ¿Qué será para nosotros? ¿Cuál es entonces el objetivo de la resurrección? Le pido a mi hermana nuevamente si me ayuda a leer 1 Corintios 15, del 12 al 14, por favor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El 17 también dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Se imaginan, hermanos? Si nosotros no creemos que el Señor Jesucristo resucitó, que se levantó de los muertos, no tiene caso nada. Aún estamos en nuestros pecados. Porque el Cordero que fue inmolado, el que derramó su sangre para lavarnos, culminó su obra redentora en aquel sepulcro al tercer día, al levantarse de ese sepulcro. Pero dice aquí el apóstol Pablo, hablando a aquellos que no querían creer: si Cristo no resucitó, es en vano todo lo que hagas, es vana tu fe. No tiene caso que te esfuerces, sigues en tus pecados. Si tú no crees que Jesús resucitó. Tomás fue muy criticado por no creer en algo que sus ojos no podían ver, en algo que no podía tocar con sus manos. El día de la resurrección de Jesús, cuando los sacerdotes judíos afirmaban que no había resucitado, que más bien sus discípulos
habían ido y que habían robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de la gran piedra que habían puesto y de la guardia que vigilaba esa tumba, conseguir los restos mortales había sido prueba de que Jesús era un impostor. Y eso era lo que pensaban, lo que los sacerdotes quisieron hacer creer a todo el pueblo judío. ¿Saben qué? Que vinieron en la noche y golpearon a los guardias y se llevaron el cuerpo para después decir que Él resucitó, pero no es cierto, nada más se robaron su cuerpo. Dice la palabra del Señor que este dicho, hasta nuestros días, aún se cree entre los judíos, porque los judíos siguen esperando a su Mesías. Los judíos siguen esperando a su Salvador, a su Redentor. Esta afirmación de los sacerdotes, nosotros que ya conocemos el contexto, nosotros que tenemos la palabra de nuestro Señor, que sabemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó, al leer, cuando vemos que los sacerdotes quisieron decir que se había robado el cuerpo de nuestro Señor, se nos hace hasta absurdo. ¿Cómo la gente les va a creer? ¿Cómo es posible, habiendo tantos testigos de que Él se levantó, de que Él vive? ¿Cómo es posible? Existe mucha evidencia, muchos hallazgos de que nuestro Señor Jesucristo se levantó. Todos estos hallazgos nos indican que Él realmente se levantó de los muertos. Él realmente vive, Él se levantó. Hoy, después de 20 siglos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay mucha gente que sigue insistiendo en que eso fue una mentira. Siguen queriendo destruir el mensaje, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace algún tiempo publicaron unas noticias en donde decían que habían encontrado, que habían conseguido la tumba de nuestro Señor Jesucristo y que habían hallado ahí dentro los restos de Él. ¿Se imaginan? La humanidad entera se conmocionó. Empezaron a decir, ¿entonces no era Dios? ¿Entonces no era cierto que era el Salvador? Si ahí están sus huesos, Él no resucitó. También se han escrito varios libros, se han hecho varias películas, todo para decir que nuestro Señor Jesucristo fue un pecador igual que nosotros, que fue hombre y nada más. Quieren destruir el mensaje del Evangelio, el mensaje de aquel que cambió la vida de la humanidad entera en un antes y después de Él. Porque la historia así se escribe, antes de Cristo y después de Cristo. En el reportaje este que les comento sobre la supuesta tumba y los huesos de Jesús, había un personaje que era un político, el que defendía a toda costa y decía que los huesos de aquella tumba eran los de Jesús. Y él dijo una frase muy cruel, que decía, Cristo no tiene cabida en la política. Esa declaración es el resumen de nuestra sociedad, de lo que vivimos hoy en día, de nuestra realidad. Cristo no tiene lugar en casi ningún lado, en ninguna actividad humana, pues estorba, es aburrido, es pasado de moda, es el aguafiestas, es el que nos viene a prohibir todo, es el exagerado, es el fanático. ¿Y cómo no lo va a hacer? Si entre ladrones, corruptos, homosexuales, criminales, borrachos, difamadores, prepotentes, injustos, lascivos, entre todos ellos, Jesús es el que les termina la fiesta. Jesús es el que viene a poner el aburrimiento, el que viene a terminar con la diversión. Pero no vayamos tan lejos. ¿Cuántos de nosotros, para cuántos de nosotros, Cristo no tiene cabida en nuestras vidas? ¿Cuántos decimos ser cristianos? Un domingo, una Semana Santa, y el resto de los días, el resto del año, nos comportamos
como cualquiera del mundo. Pero ¿por qué vamos a orar? Si es un convivio. Ay, pero ¿para qué vamos a orar si nos vamos a esparcir? Nos queremos divertir. Ay, tú puro orar y orar. Oye, no vayas a hacer guardia de oraciones, solo ora por los alimentos. ¿Por qué invitar a Cristo a mi partido de fútbol? ¿A mi partido de básquetbol? ¿Para qué? Es como llevar a mi mamá que me está diciendo todo el tiempo, no hagas esto, no digas esto, compórtate bien. ¿Para qué llevo a Cristo? Mejor que ni se enteren que soy cristiano. Cristo es el anticuado. No, yo no quiero que me digan que yo no soy parte del equipo. No. ¿Para qué llevar a Cristo a mi trabajo? Si ellos no saben, así yo puedo hacer lo que quiera. Así nadie dice, ay, eso que eres cristiano. No, mejor ni se enteran, no lo saben. ¿Para qué? Él me va a estorbar ahí. Ya no voy a poder hablar como me gusta. Ya no voy a poder decir esos chistes que tanto me encantan. ¿Para qué llevarlo a la oficina? ¿Para qué llevarlo con mis amigos? No, que no lo sepan. Ni pensarlo. Para nada. No quiero que digan que soy un fanático, que soy el aburrido, que soy el pasado de moda. Cristo estorbaría mis pláticas. ¿Para qué? Cristo no tiene cabida en muchas circunstancias. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo a un lado? ¿Por qué sacarlo de nuestras vidas? Todo lo que hemos recordado durante esta semana, la entrada triunfal, la autoridad del Señor, la intimidad con sus amigos, la institución de su Santa Cena, la muerte en la cruz del Calvario, todo eso no es un cuento, no es solo historia, no es una fábula, es algo real. Él vive, Él se levantó y Él está en la diestra del Padre Todopoderoso, aleluya. Él es real. Aunque mucha gente se esfuerce y diga que no es cierto, que en el Código Da Vinci se ve que no es cierto. ¿Quién es Da Vinci? ¿Qué es una pintura? De alguien que se imaginó. Nuestro Señor no se quedó en una tumba. Su cuerpo no lo encontraremos en ningún lugar. Pero igual que en los tiempos de Jesús, sigue habiendo quienes le ignoran, quienes no creen en los milagros, ni aún viéndolos con sus propios ojos. Yo no creo que estuviera enfermo. A lo mejor los doctores se equivocaron. Te dieron un diagnóstico mal. No, no es cierto. Eso no era cáncer. Eso no era una enfermedad para muerte. No es cierto. Era algo, un resfriado. Hay muchos que no creen. Toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, su resurrección, tienen un único propósito: salvarnos de la muerte eterna. Nuestro destino era la condenación eterna, el lago de fuego. Eso era lo que nosotros merecíamos. Pero Él vino a ocupar nuestro lugar en aquella cruz del Calvario. Cuando Dios Padre en el cielo dijo, ¿quién podrá salvarlos? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El único santo, el único digno, el único cordero sin mancha dijo, yo doy mi vida, yo tomo ese lugar, yo tomo ese lugar de Eliana, yo tomo ese lugar de Aide, yo tomo ese lugar de Alma, ese lugar de Alejandro, yo lo tomo. Él vino a ocupar ese lugar que nos tocaba a nosotros. Ese es el propósito de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en la cruz, en sus últimas palabras, y lo confirma con su resurrección. Consumado es. La obra redentora está completa, está terminada. No hay nada más por hacer. La salvación es por fe en Cristo Jesús, por fe en que Él vive, en que Él se levantó de los muertos. Creer sin ver.
porque no lo vimos, no lo conocimos, no lo vimos caminar, pero creemos sin ver. Él pagó por nuestras culpas. Él se levantó de los muertos. Él vive y está hoy aquí en este lugar. Aleluya. Tenemos que creer que Él nos ama, que Él tiene preparado un lugar especial para nosotros. ¿Qué es lo que nos salva? El bautismo en agua, el ofrendar, el diezmar, el repartir folletos. Esos solo son frutos, pero lo que nos salva verdaderamente es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y que Él se levantó, que Él no se quedó muerto. Los líderes de todas las religiones del mundo, los fundadores de todas las religiones, están muertos. Y ahí están las tumbas, y están sus restos, y lo podemos corroborar. Pero si nosotros vamos a la tumba de Jesús, está vacía. No hay nada, no hay nadie, no hay huesos, no hay nada, porque Él se levantó. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted cree que Cristo vive? No seamos de aquellos que ignoran al Señor, o de aquellos que lo sacan de su vida. Cristo murió y resucitó para darnos la oportunidad de estar con Él. ¿Y sabe qué, hermano? Tan real como su resurrección es su venida. Él viene pronto. Él lo dijo. Y todas las promesas del Señor son sí y son amén. Él dice y eso hace. Él cumple todas sus promesas. Él viene pronto, viene por su iglesia, por aquellos que lavó con su sangre preciosa. ¿Cuántos quieren estar allá con Él? Amén, yo sí quiero estar con Él. Hoy es el día de salvación, hermanos. Hoy es nuestra oportunidad de estar a cuentas con Él. Hoy es el día perfecto para agradecer por esa sangre preciosa que derramó. Esa sangre que nos lava, que nos limpia, que nos purifica. No lo deje para después. Hoy puede ser nuestra última oportunidad. Tal vez piense, pero es que yo tengo muchos años, yo ya conozco al Señor de mucho tiempo. Pero la palabra del Señor dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Yo no sé en qué situación se encuentre usted, pero lo que sí podemos ver todos y nos damos cuenta cuando alguien está en su primera vez. No conocemos la situación de todos, pero sí se nota el primer amor. Sí se nota cuando tenemos ese gozo inmenso, cuando queremos compartirle a todo el mundo. Sí se nota. Y hoy puede ser nuestra última oportunidad. No lo deseche, hermano. Él quiere darle una bendición hermosa hoy. Él quiere hoy venir a su vida nuevamente y que usted sienta sus caricias. No se quede con la experiencia de cuando lo recibió y ya nunca más. Él quiere siempre estar cerca de usted. Como su Padre, como su amigo, como su Salvador, como su Redentor, como aquel que vive, como aquel que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Como aquel que dice, no lo cortes, déjalo un año más, porque yo voy a trabajar en él, porque yo voy a podar sus ramas, porque yo voy a regarlo con agua. Si después de ese año tú vienes y no encuentras frutos, puedes cortarlo. Pero Él es el que se pone enfrente del hacha y dice, no lo cortes, porque yo di mi sangre por Él. Él vive. Él resucitó y Él está en el cielo, intercediendo por cada uno de nosotros. Hoy es una muy buena oportunidad de agradecer por esa sangre preciosa. Es una buena oportunidad de decirle, Señor, ven conmigo a todos lados. Ven a mi casa, ven a mi trabajo, ven a mi escuela. Acompáñame en todo lugar y en todo momento. Hoy es el día en el que el Señor Jesucristo está con sus brazos abiertos, con esas manos traspasadas por los clavos y diciendo, ven a mí.
porque yo di mi sangre por ti. Porque tú eres mi especial tesoro. Porque tú eres de gran estima para mí y yo te amo. Nuestro Señor Jesucristo nos quiere dar una bendición muy especial. ¿Usted cree que el Señor resucitó? ¿Usted cree que Él se levantó de los muertos? Yo le invito a que hoy vengamos a su presencia. Que hoy le demos gracias por esa sangre preciosa. Y si alguien hoy quiere recibir al Señor Jesús, si alguien no había escuchado que Él derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, hoy es la oportunidad. No es casualidad. No es casualidad que hayas venido aquí. No es casualidad que te hayan invitado, que hoy hayas regresado. No es casualidad. El Señor quiere salvarte. Si hoy quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón, yo te invito a que pases al altar. Yo te invito a que te levantes de tu asiento, que no lo dejes para después y que le digas: yo creo que tu sangre preciosa me puede limpiar. Yo sé que te he fallado, pero yo sé que tú me vas a salvar. Le invito, hermano, a que pase al altar, a que hagamos una oración y le demos gracias, a que todos estemos hoy a cuentas con el Señor. Y así como hoy nuestras ropas son blancas, que nuestro corazón también hoy sea blanco, que sea un corazón limpio, purificado por esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pregunto hoy: ¿quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Hoy está el Señor aquí. Nuestro Señor Jesucristo está hoy aquí. Y le invito a mis hermanos del coro, si mientras nos ayudan a entonar este coro que dice: adorar al Cordero Santo. Y si alguien no quiere hacer esa decisión de fe, solo levante su mano. Y le voy a pedir a mis hermanos colaboradores que por favor identifiquen a aquel que levante su mano, que quiera recibir hoy a Cristo. Hoy puede ser la última oportunidad. Hoy puede ser el último momento que tengan de aceptar a Cristo. No sabemos qué vaya a suceder. No tengas miedo, levanta tu mano. Si tú no has aceptado al Señor, levanta hoy tu mano. Y mis hermanos colaboradores les voy a pedir que lean por favor a que levanten su mano para asistirlos en una oración. Por allá veo un joven nuevo, un hermano que lo pueda acompañar por favor en la fila de atrás. Tal vez tiene mucho tiempo que no venías. Tal vez regresaste después de una semana. Pero el Señor quiere hoy salvarte. Con esa sangre que derramó en la cruz del Calvario, Él quiere limpiarte de todos tus pecados. Vamos a hacer esta oración. Quien quiera recibir al Señor Jesucristo, levante su mano el día de hoy y acerca al Señor y dígale: Señor, ven a mi vida. Yo quiero que tú seas el Salvador de mi vida, el Salvador de mi alma, porque yo no quiero ir a un lago de fuego. Yo sé que tú me diste para salvarme. Yo sé que tú me diste para rescatarme, para borrar mis pecados. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia. Dame gracias, Señor, por estos alimentos a que se nos ha permitido gozar. Gracias, Señor, por tu presencia divina. Gracias también por esa sangre preciosa. Thank you.
Vamos a decirle a ese Cordero Santo, a ese Cordero Precioso, que lo amamos. Vamos a decirle, Cordero Santo, gracias por esa sangre preciosa. Y hoy yo quiero decirte que yo te amo, Cordero Precioso. Adorar al Cordero Santo.